saludamos a todas las personas que nos ven esta noche, las personas de Bogotá. Un saludo muy especial para la iglesia allá en la ciudad de Bogotá, y un saludo muy especial para todos aquellos que a través de esta predicación nos acompañan en esta noche. Amado Dios, colocamos este tiempo, Señor, en tus manos. Te pedimos que seas tú, Padre amado, tomando el control y la dirección de este tiempo de alabanza, este tiempo de adoración, Señor, en el cual nos reunimos, Señor maravilloso, para ofrecerte una ofrenda de alabanza, una ofrenda de adoración para ti, Señor Dios Todopoderoso. Te pedimos que seas tú guiándonos, Señor, a través de tu Santo Espíritu, Padre precioso. Que seas tú, Señor maravilloso, quien tome el control de ese tiempo, Señor, en el cual se reúne tu pueblo para rendirte alabanza, para rendirte adoración, bendito Dios. Anhelamos, Señor, sentir tu presencia. Señor, por favor, ven a este lugar, Señor. Perdona, Señor maravilloso, porque delante de ti fallamos. Reconocemos que nos equivocamos, que te decepcionamos, Señor, de una o de otra manera, porque hay pecado en nuestras vidas, Señor maravilloso. Pero fiel y justo eres tú para perdonarnos, Señor. Por eso venimos aquí, Señor, a este lugar, Padre, porque aquí está tu presencia, porque este lugar, Señor maravilloso, tú te propusiste, Señor maravilloso, edificarlo, Padre, para que tu pueblo se congregue, para que tu pueblo pueda recibir, Señor, esa maravillosa bendición, Señor, la cual está en este lugar, Padre, porque donde tú estás, Señor, hay bendición, Señor, porque donde tú estás, Señor maravilloso, cosas grandes suceden. Por eso te pedimos, Señor, que seas tú manifestándose en este tiempo, Señor, a cada una de nuestras vidas, a cada uno de nuestros corazones, Señor maravilloso, y que esta ofrenda que traemos para ti, Señor, en esta noche, sea de agrado delante de ti, Padre. Así como Abel ofreció lo mejor que tenía para ti, Señor, queremos que saques lo mejor de nosotros en esta noche, Espíritu Santo de Dios, y que sea esa ofrenda subiendo delante de tu presencia. Te invitamos, Padre, Hijo y Espíritu Santo, como esos invitados especiales en este lugar, Padre. Bendícenos, Señor, te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. ¿Quién es el que vive y a su nombre? Gloria, gloria a Dios, aleluya, Padre. Bendito y alabado seas por siempre, Señor. Pacientemente esperé en ti, Señor, en medio de la angustia que pasé. Postrado ante tu altar, te adoré, Señor, y por mi alma yo te declaré.
Entra y llénanos con tu presencia, Espíritu Santo. Te negamos, Espíritu Santo, ven y llénanos, Señor. Vamos y te exaltamos. Yo
Y quien vive, hermanos, y a su nombre. Ahí donde usted está, párese y denle un fuerte abrazo al hermano que está a su lado, si no, denle un codazo, ¿cierto? Dios me lo bendiga, amén. Y hermano, vamos a pedir el fuego de Dios. Hermano, vamos a pedir el fuego de Dios. Fuego del cielo queremos. Fuego del cielo queremos. Hermano, vamos a pedir el fuego de Dios. Hermano, vamos a pedir
allá y donde quiera que me estén oyendo. Entonces quiero compartir con ustedes allá en la parte de Gedeón. Amén. Así que vamos no a correr, sino a aprender quién es Dios con nosotros. Amén. Cuando va con nosotros. Entonces vamos a leer con la dirección del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo en Jueces 6, del 11 en adelante. Amén. Así que cada uno vaya anotando para que vaya aprendiendo, para que aprendamos a entender a Dios. No se alabe el rico en su riqueza, ni el sabio en su sabiduría, ni el valiente en la valentía. Alabes en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, lo dice la palabra. Amén. Así que nosotros vamos a aprender de quién, de Dios. Amén. Amén. Así dice en 6 Jueces 6, 11. Y vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que está en Abra, la cual era de masa israelita. Y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Amén. Amén. Y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Así que vemos y vamos estudiando que Dios se nos manifiesta de diferentes maneras. Por su ángel, nuestro Señor Jesucristo, el Padre y el Espíritu Santo se nos manifiestan como ellos quieren. Amén. Amén. Entonces, ¿qué pasó? Él se le manifestó. Gedeón estaba sacudiendo el trigo para, es decir, para apartarlo y esconderlo de los madianitas. Y el ángel le dijo, Jehová le apareció y le dijo: está contigo, varón esforzado y valiente. Entonces cada uno vemos que Dios llama a hombres valientes y esforzados. Amén. Y Gedeón le respondió: ay, Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado, diciendo: no nos sacó Jehová de Egipto, y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en manos de los madianitas? Entonces vemos que Dios los entregó ¿por qué? Pero no es culpa del Señor, no es culpa de Dios, es culpa de nosotros mismos que fallamos ante Dios. Y por eso Dios tiene que corregirnos. Amén. Por eso tenemos que estar muy atentos y aprendiendo de su palabra, porque así, si aprendemos de Él, entonces siempre vamos a estar bien sometidos a Él y haciendo lo que Él nos dice, porque Él es todopoderoso y sus órdenes son para bendición. No de que todos los siervos, hasta el tal Elías, recibió por allá de los cuervos, recibió el alimento de parte de Jehová. Entonces aprendamos nosotros, para que aprendamos nosotros a estar sujetos a las órdenes de Dios. Amén. Entonces, y mirándolo, Jehová le dijo: ve, con esta tu fuerza salvarás a Israel de la mano de los madianitas. No te envío yo. O sea, nosotros, Dios mismo nos da la victoria. Dios mismo nos decreta la victoria y tenemos que andar y hacer lo que Él nos diga. Amén. Por eso dijo, y mirándolo, Jehová le dijo: ve, con esta tu fuerza salvarás a Israel de la mano de los madianitas. No te envío yo. Noten, Él nos envía a donde Él quiera. Así que cada uno no nos dejemos mandar por ninguno de la misión ni por ninguno de la congregación, sino sometidos a Dios, porque Él es el que nos lleva toda la verdad. Y Él es el, por eso en Juan 3:8, por eso nos dice que el viento sopla, oígalo bien, y oye su sonido, pero no sabe a dónde viene ni a dónde vaya. Así es todo aquello que es nacido del Espíritu. Entonces vemos, usted mira los vientos
y mueven los árboles, los mueven para lado y lado, y los mueven los vientos. Y por eso el Señor nos explica, el viento sale y oye su sonido, pero no sabe de dónde viene ni a dónde va. Así nosotros, cuando el Señor nos bautiza en el Espíritu Santo, por eso nos dice del viento, cuando el Señor nos bautiza en el Espíritu Santo es el que nos mueve, es el que hace con nosotros, así como el viento hace con los árboles. El Espíritu Santo, cuando llega a la congregación, como hizo con los que estaban reunidos esperando la promesa del Espíritu Santo, cuando les dijo, quedaos en Jerusalén hasta que sean vestidos de poder de lo alto. Y entonces oyeron un viento recio, y luego vino sobre ellos, se les aparecieron lenguas de fuego, que fue el Espíritu Santo sobre ellos. Entonces resultaron hablando en diferentes idiomas. ¿Por qué? Porque Dios es el que sabe todos los idiomas. Y entonces, así como el viento mueve los árboles, el Espíritu Santo a nosotros nos mueve, nos pone a danzar. Por ejemplo, David iba y ¡pum!, comenzó a danzar. ¿Por qué? Pero movido por el Espíritu Santo. Por eso el Señor nos enseña y nos habla del viento, porque el viento mueve sus árboles y todo, y va donde quiere. Y así nosotros, el Espíritu Santo, cuando viene a nosotros, nos lleva a donde Dios quiera. Amén. A donde Dios quiera. Por ejemplo, el tal que bautizó a Nicodemo, cuando salieron del agua, el Espíritu Santo lo tomó y lo llevó y lo resultó predicando en otras ciudades. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo fue el que lo trasladó. Por eso, así nosotros no tenemos que decir que el Espíritu Santo es un cuentecito de hadas. No, Señor, es real en nosotros. Cuando el Espíritu Santo está en nosotros, se ven los milagros, se ven las señales, se ven los prodigios. Aprendemos a lo que está por venir. Por ejemplo, el Señor a mí me enseña siempre lo que está por venir. Entonces nosotros tenemos que aprender, porque Dios es el que sabe todas las cosas. Amén. Entonces cada uno bien tomadito de Dios, para sí mismo obedecerle a lo que Él les ordene. Amén. Entonces, el 6:15 de Jueces. Entonces le respondió, ¡ay, Señor mío! ¿Con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en la casa de mi padre. Y mire lo que le dice el Señor. Y Jehová le dijo, ciertamente yo estaré contigo y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. Entonces nunca confiar cuando Dios nos llame, no poner la confianza ni en familiares, ni en primos, ni en tíos, ni nada de eso, sino directamente en el Señor. Por eso el Señor le dijo aquí a Gedeón, Jehová le dijo, ciertamente yo estaré contigo y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. ¿Por qué? Porque el Señor lo dice y se cumple. Amén. Y él respondió, yo te ruego que si haya hallado gracia delante de ti, me des señal que tú has hablado conmigo. Te ruego que no te vayas de aquí hasta que vuelva a ti y saque mi ofrenda y la ponga delante de ti. Y él respondió, yo esperaré hasta que vuelvas. Entonces te pedimos y queremos, y el Señor nos da la autorización. Entonces cada uno, así como Moisés y todo lo que nos dice el Señor. Por eso no se les olvide a los que Dios llame, no que los envíe hombre alguno, ni nada de eso, sino directamente el Señor. Por ejemplo, uno va conociendo la palabra, le va predicando y comienza uno a congregarse, y después de congregarse, el Señor lo va es decir, lo va haciendo una persona importante para el camino del Señor. Él mismo nos enseña, nos va dando las instrucciones, y cuando Él quiere, en el día que Él quiere, nos llama. Amén. Por ejemplo, a mí me llamó en el 80 al pastorado, el 77
El 77 fue cuando conocí la palabra. Y el 80 me mandó construir allá en Bogotá. Y el día terminé para comenzar el 80. El Señor, yo le dije, ahí está su enramada, ponga quien quiera, pero a mí no me ponga. Y dicho y hecho, a las 2:10 de la mañana, él mismo me habló, se me presentó y me dijo, tú mismo, son la hora 2:10 de la mañana, habla Jehová tu Dios, tú mismo me pastorearás las ovejas en este lugar que otros pastores insensatos me han dejado. Yo hoy mismo te doy la confirmación por medio de mi sierva Fabiola. Y así lo cumplió el Señor. Ese mismo día que se hacía el primer culto, tomó a la jovencita, la hacía saltar, porque el Espíritu Santo nos pone a danzar. Amén. Y me confirmó. Entonces el que nos da el ministerio, el que nos llama, el que nos da los talentos, el que nos da los dones, es el Señor. Por eso cuando Él nos llama, Él mismo nos muestra los dones, y esos son los que tenemos que usar. No lo que nosotros queramos, sino lo que nosotros tenemos que usar. Amén. Por ejemplo, allá en una iglesia, cuando a los 5 o 6 días me llevaron a un templo que el Señor me convirtió, y vino un hombre por allá, un anciano muy usado, y habían 7 orando, 7 hombres con el escudo evangelista, 7 hombres orando por un mudo y sordo. Y el Señor me decía al oído, de mí no tienen nada, nosotros no tenemos que usar lo que Dios no nos dé. Amén. Y pasó el ancianito y él dijo, quítese ya. Y preciso oró por el mudo, y el mudo habló y oyó. O sea, el Señor hizo los milagros. Él hace lo que Él quiera por medio de sus siervos. Amén. No lo que nosotros nos inventemos, sino Él así. Cuando usted lo llame, acuérdese lo que dice Juan 3:8, que el viento sopla. ¿Por qué? Porque Dios, cuando nos llena de su Espíritu, nos comienza a mover. Por ejemplo, cuando a los 4 días que me hizo libre, me bautizó en el Espíritu, y yo, aunque no entendí en esa época, pero tomé mi pueblo, veredas y todo para arriba y para abajo, pueblos vecinos, Tenjo, Tabio, Cajicás y Paquirá, y nadie me paraba sino llegaba. Pero ahora comprendo que como Él me bautizó, el que me movió fue el Espíritu Santo. Así ustedes también no pensar en poner sus órdenes, sino ser movidos por Dios. Y lo que es movido por Dios es lo que lleva fruto. Dese cuenta cuando Pedro se puso en pie y predicó movido por el Espíritu Santo, inspirado por el Espíritu Santo, que fueron 3,000 almas que se convirtieron, y después de que el Señor lo usó para levantar al paralítico que ponían a la puerta, también se convirtieron 5,000. Entonces démonos cuenta que el poder no está en nosotros, sino en Dios, en el Espíritu Santo. Amén. Entonces así como Gedeón, por eso el Señor le dijo, porque yo estaré contigo, derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. Entonces nos damos cuenta que Dios nos explica lo que vayamos haciendo. Amén. Cada uno está sometidos a Él, porque Él es el Todopoderoso. Por ejemplo, allá donde dice, en el libro de allá de Jeremías, ustedes si lo saben, allá en el libro de Jeremías, Él nos enseña bien clarito cuando Jeremías le dice, algo que soy niño, y el Señor le dijo, en Jeremías 1, allá para que miren, y ahí comprueban. Amén. Jeremías 1, y me dijo Jehová, 1, ¿ya lo encontraron? 1:7, y me dijo Jehová, no digas hoy, un niño, porque a todo lo que te envíe irás tú, y dirás todo lo que te mande. Amén. Entonces el mismo Señor nos explica, y me dijo Jehová, no digas, soy un niño, porque a todo lo que te envíe irás tú, y dirás todo lo que te mande. El mismo Señor nos da lo que tenemos que decir. Por ejemplo, una vez me invitaron de sorpresa allá a Purificación. Fue de sorpresa. Y yo me acuerdo que llevaba 15 días sin ayunar.
y yo me asusté. Pero cuando estaba arrodillado allá donde me invitaron, cuando estaba arrodillado, el Señor me dijo al oído, el viento sopla y oye su sonido. Eso es para todos los que Dios llaman. Entonces entendí que el Señor fue el que me llevó y fue el que me tomó. Y luego cuando de las 10 y a lo que iba a entregar a las 12, me gritaron todos los conferencistas, siga, 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 que nosotros no nos metemos contra el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo fue el que me tomó y hablaba por medio de mí. Entonces me tocó hasta que se acabó y los otros conferencistas renunciaron. ¿Por qué? Porque el Señor me tomó por su Espíritu. Amén. Entonces así que nosotros siempre, donde quiera que estemos, nos vamos a acostar, Señor, su merced. Yo no hago lo que yo quiera, sino lo que su merced me diga. Porque el mismo Señor nos dice, cuando el sueño cae sobre los hombres, se adormecen sobre su lecho, entonces Él le señala al oído su consejo. Entonces Él es el que nos aconseja y nos enseña lo que tenemos que hablar, lo que tenemos que decir, el tema. Por eso nosotros vamos dirigidos así de las cosas del Señor. No poner nuestros asuntos, sino ahí dice bien clarito, no digas, amén. Él mismo le dijo, no digas soy un niño, porque a todo lo que te envié dirás tú y dirás todo lo que te mande. Así que cada uno de nosotros tenemos que aprender a obedecer ¿a quién? A Dios, amén. Porque Dios es el que nos enseña, Dios es el que nos da instrucciones, Él es el que nos dice. Por ejemplo, el Señor tomó a Noé y le dio todas las instrucciones, amén. No fue que Noé se lo inventó, sino Él mismo le dio todas las instrucciones bien claritas, amén. Él mismo le dijo, hace esto y hace lo otro, y le dio todas las medidas, amén. Entonces así que el mismo Señor es el que nos enseña, amén. Entonces todo para que aprendamos que Dios es el que nos enseña, amén. Pero ahí cuando le dice a Abraham, deja tu tierra y tu parentela al lugar, y luego el Señor lo llevó sin saber a dónde, pero lo llevó, amén. El mismo Señor lo llevó a diferentes lugares, amén. Entonces nosotros tenemos que aprender que Dios es el que manda. Digamos aquí, por ejemplo, en Mateo 3, ahí 19, amén. Mateo 4, 18 es, andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro, Andrés su hermano, que se llevaban la red porque eran pescadores, y le dijo, venid por de mí y os haré pescadores de hombres. Noten, los haré, amén. Él mismo no es el que nos forma, y ellos dejaron y lo siguieron, y el Señor comenzó delante de ellos, iba andando, iba haciendo milagros, iba haciendo resurrecciones, iba haciendo multiplicación de los panes, iba haciendo sanidades, iba haciendo liberaciones, y los discípulos iban aprendiendo. Amén. Entonces vemos nosotros, porque digo, los haré, Él es el que nos forma, y no es que tenemos que inventar más, que yo voy a hacer eso, como están haciendo una cantidad de congregaciones que el Señor me mostró, que solo piden dinero, y hasta que dejan bien limpia la congregación. Entonces no es así, es lo que el Señor nos diga, amén, no lo que nosotros nos inventemos. Amén. Y ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron, amén. Y pasando de allí vio a otros dos hermanos, Jacobo, Juan, su hermano, en verdad Zebedeo, su padre, y que remendaban la red, y lo llamó, y ellos dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. ¿Por qué? Porque él mismo les dijo, venid en pos de mí y los haré, amén, y los haré. Y en otra parte en la palabra Dios les dice, vosotros sois mis siervos, si hacéis lo que yo os ordeno. No es nosotros lo que queramos, tenemos que esperar cada día
las órdenes del Señor. Amén. Y todo lo que Él nos ordena y le cumplimos las órdenes, todo se cumple en bien, todo se cumple en bendiciones, porque el Señor nos bendice y nos pone alegres cuando el Señor nos manda y cumple todo. Por ejemplo, yo me vine muy feliz de Bucaramanga cuando Él me envió y me mostró lo que iba a hacer y bautizó más de 80 niños y como 29 adultos en el Espíritu Santo. Bautizados verdaderamente, no cuentos. Hay que se empujan y que no, Señor, bautizados. El mismo Señor se me presentó y dijo, díganle, recibe de acuerdo a tu fe. Y los niños iban dando vueltas y quedaban hablando lenguas y caían al piso. Pero ¿quién le estaba haciendo la obra? Dios, el Señor, por medio de su Espíritu. Entonces nosotros tenemos que obedecer a lo que el Señor nos diga. Amén. Amén. Ustedes bien se acuerdan cuando el Señor le dijo a Jonás, ve a Nínive. Si se acuerdan cuando le dijo a Jonás, ve a Nínive. ¿Y qué hizo Jonás? Jonás se fue por otros lugares. Se fue, para esconderse de la presencia de Dios. Y nadie puede esconderse de la presencia de Dios. Entonces fue y compró tiquete y se fue en una nave por allá. Y el Señor le levantó una tempestad y lo metió allá en 3 días en el vientre del pez. Amén. Vino palabra, eso está en Jonás 1. Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Midian, diciendo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de quién? De la presencia de Jehová. O sea, no cumplió la orden, sino se levantó para huir de la presencia de Jehová. A Tarsis descendió a Jope y halló una nave que partía para Tarsis, pagando su pasaje y todo en ella para irse a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Nadie podemos escapar de la presencia de Jehová. Esto nos enseña. Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar y hubo una gran tempestad tan grande que pensó que se partía la nave. Y los marineros tuvieron miedo y cada uno clamaba a su Dios y echaron a mano los seres que estaban en la nave para descargarlo de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Oígalo bien. Y el patrón de la nave se le acercó y le dijo, ¿qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios. Quizás Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Y vinieron cada uno a su compañero. Venid y echemos suertes para que sepamos por causa de quién viene. Ha venido este mal. Echaron suertes y la suerte cayó ¿sobre quién? Sobre Jonás, para que aprendan que lo que nosotros hacemos, Dios lo saca a la luz. Amén. Amén. Lo que nosotros hacemos, entonces tenemos que aprender a someternos a Dios. Amén. Entonces le dijeron a ellos, decláranos por qué nos ha venido este mal, qué oficio tienes y de dónde vienes, cuál es tu tierra y de qué pueblo eres. Y él respondió, soy hebreo y temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Aquellos hombres temieron sobremanera y dijeron, ¿por qué has hecho esto? Porque ellos sabían que huía de la presencia de Jehová, pues él se lo había declarado. Y le dijeron, ¿qué haremos contigo para que el mar se nos aquiete? Porque el mar se iba embraveciendo más y más. Y él le respondió, tómame y échame al mar. El mar se aquietará, porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. Y aquellos hombres trabajaron para hacer volver la nave, pudieron, porque el mar se iba embraveciendo más y más contra ellos. Entonces clamaron a Jehová diciendo, te rogamos ahora, Jehová, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni que ponga sobre vosotros la sangre inocente, porque Jehová ha hecho con nosotros aquello. Y tomando a Jonás lo echaron al mar, y el mar se aquietó de su furor, y tuvieron aquellos hombres a Jehová el gran temor, y ofrecieron sacrificio a Jehová diciendo votos. Pero Jehová tenía preparado ¿un qué? Un gran pez que tragase a Jonás, y estuvo Jonás
en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Note que cuando Dios nos ordena y no cumplimos, también recibimos. Por eso dice, no desmayes cuando seas reprendido, ni tengas mira de qué, porque Dios a quien ama castiga y azota a cualquiera que tiene por hijo. Así que nosotros estar seguros a obedecer, porque des en cuenta que también tenemos corrección. Amén. Entonces todos bien sometidos. Note después a los 3, en el capítulo 3, el Señor ordena, le dice a Jonás, póngale bien cuidado lo que le dice a Jonás, el capítulo 3. Y vino palabra de Jehová que segunda vez a Jonás diciendo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y programa en ella el mensaje que yo te diré. No se da cuenta que es lo que Dios nos diga, es lo que Dios nos explique, el mensaje que yo te diré. Y aquí nos comprueba. Y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová. Y la Nínive de ciudad de grande extremo de 3 días de camino. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad camino de 1 día y predicaba diciendo, de aquí a 40 días Nínive será destruida. Note que no hubo un mensaje trabajoso. El mismo Señor le dio el mensaje. De aquí a 40 días Nínive será destruida. Por eso ahí les explico a los que me escucharon, a los que me están oyendo, que ustedes y yo estemos seguros de todo lo que el Señor nos diga, obedecerle. Amén. Amén. No poner cuentos ni poner cosas como en diferentes lugares que están poniendo la palabra de Dios por negocio. No, Señor. El Señor me mostró que tienen una tortuga patas arriba, una rana y un mico. ¿Qué quiere decir eso? La tortuga que han dejado el primer amor y se meten sobre la avaricia, que es la rana, y el mico lo que hacen creer en las congregaciones que están llenos del Espíritu Santo son pura falsedad. Entonces tenemos que aprender a obedecer a Dios, estar sujetos a lo que Él nos diga. Amén. Entonces esto es lo que me dio el Señor para darlo. Amén. Así que cada uno lo anote y piensen para que no cometan errores, porque Dios los puede corregir como me corrigió a mí. Amén. Amén. ¿Cuántos lo creen que me corrigió 25 días en casa? Amén. Entonces tenemos que aprender. Amén. Padre bendito, en esta hora su merced les graba al pueblo que me escuchó, a los que me estén oyendo, les graba para que ellos mismos atesoren y anoten, para que así mismo, mi Padre bendito, estemos sujetos a ti, porque usted es nuestro Dios y de su merced viene la orden. Amén. Su merced precioso, divino, es el que ordena y nosotros tenemos que obedecer. Amén. Entonces, así que hoy entregamos todo eso delante de su merced, Padre, delante de su merced Hijo, delante de su merced Espíritu Santo, y su merced es el que les da mucho entendimiento para que aprendan lo que su merced nos manda hablar, porque esto es para edificación, para consolación y exhortación a su pueblo, en el nombre del Señor. Amén y amén. Que Dios les bendiga a todos los que me oyeron, en el nombre del Señor. Amén y amén. Ya, también les hago saber que el Señor a las 3 de la mañana me hablaba de la Santa Cena. Así que cada uno hace de todo corazón la Santa Cena. Si no pueden salir allá en su casita, preparan el panecito sin levadura y el ese de uvas. Y entonces lo celebran allá y yo aquí estoy entonces explicándoles para la Santa Cena en el nombre de Jesús. El domingo. Amén.